Bueno, la última vez habíamos quedado en ese artículo de la Suma Teológica de la cuestión 12, que trata sobre cómo Dios es conocido por nosotros. Y habíamos visto en el artículo primero si algún intelecto creado puede ver a Dios por esencia. Y vemos que aquí Santo Tomás es muy sintético y parco, y la prueba de que sí puede ser conocido por el intelecto, por nosotros, se basa en dos principios: el de la beatitud última, como habíamos visto, y el del deseo natural. Y aquí, como decía, hay dos bemoles grandísimos que hay que aclarar. De hecho, él los nombra, pero no entra en detalle. Lo hace a lo largo de la suma y de otros artículos. Nada más aquí le interesa simplemente probar que sí puede ser conocido por nosotros, pero hay que aclarar bien eso del deseo natural y de la visión beatífica, ¿no? De la beatitud última, porque el modernismo malinterpreta estas dos cosas. Todo el cristianismo anónimo, ¿no? Si mal no recuerdo, de Rahner o uno de esos teólogos progresistas, perito del Vaticano, Maritain, con su teoría del personalismo, también hace de la exigencia de la persona la visión beatífica. A esto se anexa también la cuestión de capas Dei, la criatura intelectual como capaz de Dios, que sumado al deseo natural, uno tendería, como hacen los modernistas, a creer que la visión beatífica de Dios es una exigencia en definitiva de la persona humana y también una exigencia del deseo natural de Dios, y es un error gravísimo, porque primero hay dos órdenes, el orden natural y el orden sobrenatural. Pero entonces, ¿cómo es posible que Santo Tomás hable de deseo natural cuando la visión beatífica es sobrenatural? Eso hay que tenerlo bien claro. Henry de Lubac también hace de la gracia, sí, un requisito, pero en el fondo algo exigido por la naturaleza, y no es exigido, por eso es gracia, gratuito. Entonces vemos cómo esto es de una actualidad que conviene aclarar, porque si uno sigue y pasa esto por delante, sí, se podría verlo más adelante, pero conviene ya de una vez, ya que se presenta aquí en primera instancia, y no esperar a las explicaciones que posteriormente sobre las va a ir dando Santo Tomás. Entonces, la visión de la esencia de Dios puede ser considerada desde el punto de vista natural y desde el punto de vista sobrenatural. Evidentemente que si hay un deseo natural de ver la esencia de la causa de los efectos que vemos, y es Dios, hay un deseo natural, pero esa visión sería natural, no sobrenatural. Se sobrenaturaliza al elevarse el hombre al orden intelectual, y que fue elevado desde el inicio. No es que Dios lo haya creado y después lo elevó, lo creó y lo elevó inmediatamente. Y a los ángeles, eso sí, no confirmados en gracia, y por eso los ángeles pudieron caer, pero tenían una visión de la esencia de Dios, beatífica, natural, Dios como creador. Pero Dios como creador no es Dios como trino. Eso era lo que iba a venir después. Y lo mismo paralelamente pasa en el hombre. Si Dios
hubiera creado en el estado puro de naturaleza, existiría ese deseo, pero nada más conocido como, en su esencia, como Dios creador, pero no como Dios trino. Y sería una beatitud natural de Dios. Al ser elevado al orden sobrenatural, se convierte también en un deseo ya sobrenatural. Entonces están los dos. Entonces no es lo mismo conocer a Dios como causa, como ser absoluto, infinito, eterno y causa de todo lo que existe, con conocer la esencia de Dios en su vida intratrinitaria, por estos dos órdenes distintos que en el fiel están aunados, pero son distinguibles y son distintos. No olvidemos que el pelagianismo confundía los dos órdenes y la gran mayoría de las herejías también, y bien desechan la gracia o la consideran como una exigencia, como Henry de Lubac, que por cierto el cardenal Siri cita entre los tres grandes ideólogos del desastre, en su libro Getsemaní, es a Henry de Lubac, a Maritain y al otro creo que es Ranner. También la cuestión del católico anónimo, que se oye hablar mucho por ahí. Y toda la teología modernista y progresista se basa en esa exigencia, ya sea por el lado de Maritain, de la persona humana, que exigiría su dignidad, ver la esencia de Dios, y de modo trinitario. Podría haber una felicidad puramente natural, la visión de la esencia de Dios, pero en su infinitud, en su absolutez, si así se puede decir, su eternidad, pero jamás en su vida trinitaria, que por cierto esa es la felicidad que se le adjudica, por ejemplo, a los niños que mueren en pecado original y el limbo. Pero ese es otro tema, pero sería esta felicidad, que cuando hable del limbo se va a ver que los bemoles que hay ahí con esa afirmación, porque negaría que una porción de la humanidad, poca o mucha, pero de esos niños, está fuera del orden sobrenatural de la gracia Christi, de la redención universal de Cristo, de la salvación de Cristo Salvador de todos los hombres, aunque de hecho no todos se salven, pero entran en ese orden. Asimismo también el infierno, que lo define formalmente es la carencia de la visión de Dios sobrenatural, y que para ser un castigo es porque es algo debido, pero en el orden sobrenatural, porque si no sería ningún castigo, porque la carencia de la visión de Dios sobrenaturalmente no es debida al orden natural. Entonces, ¿por qué es una pena? Porque ha sido elevado. Entonces ya es muy distinto. El que está desheredado del trono del rey, si es un simple ciudadano, no tiene ninguna apetencia al trono, y que no tenga el derecho a acceder a él no le afecta. Pero si es el hijo del rey, sí, porque está en el orden monárquico de la corona, por decirlo así, para dar un ejemplo. Entonces, la misma pena del infierno, en su parte formal, la carencia de Dios, no sería una pena, sino es porque ha sido elevado al orden sobrenatural. Porque naturalmente no es una exigencia ni un deseo. Claro que el infierno además está en la parte del fuego eterno, de los suplicios físicos, materiales, representados por el fuego, pero eso no es lo formal es lo otro. Eso nos hace ver que hay que distinguir. Y si se habla como dos estados únicos, perdurables y eternos, el del cielo o el del infierno, es porque justamente es en el orden sobrenatural por haber sido el hombre elevado a la gracia. Si no, no habría infierno, habría, sí, un castigo de no ver la esencia de Dios, pero naturalmente, y nada más. Con sus castigos también pueden ser
materiales, de fuego, lo que quiera, pero no la visión sobrenatural de Dios en su esencia divina, como trino. El deseo de la beatitud, de la felicidad, que en última instancia es Dios, como fin último, hay que distinguirlo como fin último natural, del orden natural, y como fin último del orden sobrenatural. Y al ser el género humano elevado en Adán al orden sobrenatural, no hay el estado de naturaleza pura ni para el ángel ni para el hombre, y luego por eso cielo o infierno. El deseo de la felicidad como fin último, al que hace alusión a Santo Tomás, es el deseo de ver la esencia de Dios como causa de todo lo creado, pero nada más. Y al ser elevado al orden sobrenatural, entonces también como Trinidad. Entonces es como si dijéramos, se sobrenaturaliza ese deseo natural en un deseo sobrenatural. Pero hay que ver la distinción. Y por ende también el deseo natural de Dios, desear a Dios naturalmente. Pero esto también implica un bemol, porque el concepto, la noción, la idea de Dios no es innata ni natural en el hombre, como pensaba Descartes. Entonces, él partiendo de la duda, porque uno parte es de lo que es, no de la duda ni de lo posible, sino de la realidad que es, y para el hombre todo lo que viene conocido por las sustancias materiales y que vienen conocidas a través de los sentidos en primera instancia, aunque después se puede llegar al conocimiento de los espíritus puros como el ángel y de Dios, pero ya eso no es idea innata ni inmediata. Entonces, ¿cómo va a hablar de un deseo natural de un Dios que yo no lo conozco en primera instancia? Es otro problema. Entonces, por eso hay que aclarar esto también de ese deseo natural, porque la idea de Dios es adquirida por un proceso de reflexión a través de los entes que existen y son, y que piden o exigen una causa que los haya producido, y esa causa es Dios, y por eso las 5 vías para llegar a Dios. Ese deseo natural no es inmediato, ni puede ser un deseo explícito, porque si fuera explícito, Dios sería innato. La idea tendría razón de Descartes y toda la filosofía moderna que se basa en él o a partir de él. Entonces, no puede ser un deseo natural explícito, sino implícito, como lo dice Santo Tomás. Pero aquí vemos que no habla de eso. Hace alusión a él, pasa, lo invoca, pero no dilucida este problema, lo hará más adelante, pero aquí no. Por eso debe de uno de una vez abordarlo y aclararlo. Entonces ese deseo natural es implícito, no es explícito. Entonces, ¿cómo puede ser implícito? Sí, implícito en la noción abstracta de la felicidad de fin último, pero en abstracto. Pero en concreto, que sea Dios y no otra cosa, hay una reflexión, luego no es inmediato. Y cuando yo tengo la idea de Dios, la tengo es adquirida, no es innata, la puedo tener adquirida directamente por la fe, pero también la puedo tener adquirida directamente por la razón, por eso las 5 vías. Y uno la adquiere normalmente por la educación católica y ya está, pero aún la católica, que viene por la fe, la existencia de Dios se puede probar por la razón y llegar a él. Es difícil, porque sobre el tema ha habido muchos errores, pero es viable. Entonces la existencia de Dios es probable, demostrable. Entonces por eso ese deseo natural es implícito. Entonces yo queriendo el bien, la verdad, el fin último, en abstracto, implícitamente deseo la cosa concreta, la que corresponde, que es Dios, y no otra cosa. Por eso Santo Tomás, cuando va a hablar más adelante de que el primer acto libre del hombre, haciendo uso de razón, si es bueno, pone al hombre en estado
de gracia y se le borra el pecado original en el caso que no haya sido bautizado. ¿Y cómo puede ser eso? Porque no elige a Dios en el primer acto en concreto, elige en abstracto el bien, la verdad, el fin último, lo bueno, desecha lo malo, entonces elige a Dios implícitamente. Y Dios le da la gracia y le borra el pecado original, o se queda con el pecado original más un pecado mortal. Por eso no puede haber un hombre adulto con el solo pecado original si no ha sido bautizado, sino además que tiene un pecado actual mortal. Por eso no es de extrañar de que haya niños en cuanto a la edad para nosotros, pero adultos en cuanto a la razón, que estén en el infierno, porque han elegido mal. Porque Santo Tomás dice que lo primero que hace el hombre cuando tiene uso de razón es reflexionar sobre la felicidad, sobre el bien, sobre la verdad, sobre el último fin, pero en abstracto, no en concreto, porque si fuera en concreto entonces sería de nuevo la idea de Dios innata, y no lo es. Vemos como un asunto que tiene muchas aplicaciones, que aquí no las considera Santo Tomás, no la explicita, no dice, pero que conviene por eso de una vez aclararlas. Entonces ese deseo implícito no es, como pareciera a simple vista, algo inmediato y explícito. Yo tenía de hace ya como muchos años escrito algo sobre eso, para resumirlo. Está el deseo natural, innato y explícito, formal, en el bien, la verdad, la felicidad, el fin último, en general y en abstracto. Y per accident, y materialmente e implícitamente, en el bien, la felicidad, la verdad, en particular, en concreto, Dios entonces como autor de la naturaleza, o ipsum esse subsiste. Por eso hay que bien distinguir. Ya vemos cómo se va ampliando el panorama. Y además de ese deseo natural innato está el ilícito, o sea que ya requiere una operación de la criatura, del hombre, para que elicite a través de su operación intelectual y volitiva ese deseo. Y es formal y explícito, pero es imperfecto, inadecuado, como el que tenemos ahora. Nosotros tenemos el deseo natural, ilícito y explícito de Dios como autor de la naturaleza, pero es imperfecto, inadecuado, porque yo no conozco tal cual como Dios es, pero sí ya lo concretizo que es Dios y no otra cosa. Y per accident, ese deseo ilícito y de modo material e implícito contiene al Dios autor de la gracia, es decir, el Dios uno y trino. Entonces, casualmente esta carta se la escribí al padre Calderón en el año 1999, porque creo que él había hablado de eso. Ya no me acuerdo si tenía él algún error y yo le escribí para puntualizarle, porque creo que había ahí algo oscuro y confuso. Ya no me acuerdo bien, pero sí, el padre Calderón en la época había escrito, claro, el mismo tema. Utrum aliquis intellectus creatus posit Deus videre per essentia. Si el intelecto creado podía ver a Dios por esencia, que es el artículo que hemos visto. Y él que decía, a ver, esto lo tengo aquí fotocopiado. Bueno, habría que mirar ahí con detenimiento. De todos modos, yo creo, si mal no recuerdo, que no estaba bien claro, o no dejaba bien claro la exposición y la respuesta. Pero bueno, podríamos mirarlo después. Pero de todos modos, a raíz de eso fue que le escribí para puntualizar bien las cosas y no dejar cabida a ningún error, sobre todo cuando estos errores son los que permean todo el modernismo
ya vemos qué complejo que es hablar de un deseo natural. Y Santo Tomás, sin hacer tantas distinciones, pero sí ahí tiene unos textos donde habla del deseo implícito y no explícito. Ya si uno habla de un deseo natural implícito, por lo menos ya va en buen camino, porque no se trata de conocer a Dios, un deseo natural de conocer a Dios en sí mismo de una manera explícita, sino implícita. Y los textos dice, por ejemplo, en De Veritate, cuestión 22, artículo 2, omnia naturaliter petum deum implicite. Todas las cosas apetecen naturalmente a Dios implícitamente, non autem explicite. Está clarito. Todas las cosas, pero no dice los hombres. Yo voy a decir, bueno, todas las cosas racionales o intelectuales, no, todas las cosas. Porque los animales también obran instintivamente por un fin y entonces implícitamente, aunque no conocen el fin, apetecen a Dios implícitamente. También dice, edidio sicut Deus propter hoc quod est primum efficiens, y así igualmente como Dios es el primer eficiente, agit in omne agente, obra en todo agente, o sea, como causa eficiente, obra en todo agente, un gato, un perro, un virus, el hombre y el ángel, ita propter quod es ultimus finis appetetur in omni fine, sed hoc es appetere ipsum Deo implicite. Entonces, como Dios es causa eficiente de todo, y obra por ende en todo agente que obra, y porque es el último fin de todas las cosas, es apetecido en todo fin. Pero esto no es apetecer a Dios, sino implícitamente. Y esto Santo Tomás lo podría haber aclarado ahí en la Suma, pero no, lo pasa, lo despacha así. Pero por eso hay que tener cuidado, porque es que la Suma Teológica es una síntesis de todo un bagaje, y uno no puede decir todo de entrada. Tiene otro texto también en De Veritatis 27.2, cuestión 27.2. Ad ipsa prima institutione natura humanae es ordinata infinim beatitudines. Desde la primera institución de la naturaleza humana ha sido ordenada a la beatitud, al fin de la beatitud. Non quasi infinem debitum, no como un fin debido del hombre, hominim secundum naturam eius, como un fin debido del hombre según su naturaleza. Sed ex sola divina liberalitate, sino por su sola liberalidad divina. Et idium non oportet quod principia nature sufficiam ad finem illum quod consequendum nisi fuerit adjuta donis super aditis ex divina liberalitate. Está diciendo que por su divina liberalidad nos da unos dones super o sobreañadidos, que es la gracia, no lo dice, pero es la gracia, para que se consiguiera, alcanzara ese fin. También dice, homini inditus es appetitus ultimus finis sui in comune. Es infundido todo el hombre el apetito al último fin en común. Sed in quo ista completio consistat, non est ei determinatum a natura. Entonces, si bien en el hombre está el apetito hacia el último fin en común, no lo está determinado en qué consiste ese bien común, pues no está determinado. O sea que se viene a determinar después, o sea que la natura no está determinada a Dios en concreto como fin último, está determinada a Dios
en abstracto, en común, como fin último. Entonces el deseo natural es en abstracto, no en concreto, porque la naturaleza no está determinada en concreto a Dios. Eso es una cosa que debe de ser libremente determinada. Y después, si es en el orden natural o en el orden sobrenatural. Por eso en la sentencia dice, hablando del fin, que el fin común y último es doble. También dicen coelibertales, es posible que Dios hubiera hecho al hombre en el estado de pura naturaleza, aunque no lo hizo. Ahora otros discuten, bueno, no lo hizo, pero lo creó ya en estado sobrenatural, o lo creó y después lo elevó. Según Santo Tomás, lo creó elevándolo de una vez. O sea que lo creó en estado de gracia, en el orden sobrenatural. Pero también lo pudo haber creado y lo elevó al segundo inmediato. Pero no existió un tiempo con naturaleza pura y después elevado a la gracia, no. Cuando mucho sería un instante. Pero para Santo Tomás se inclina a decir que fue creado en estado de gracia. Pero no por eso se va a confundir la gracia con la naturaleza. En la Suma contra los Gentiles, por ejemplo, muestra bien que la visión de la sustancia divina por el intelecto creado necesita una luz sobrenatural que está fuera de la naturaleza. Entonces, por eso hay que distinguir. Y sin embargo, en este artículo se despacha así tranquilamente porque, claro, no lo iba a considerar ahí, pero sí vemos que lo hace y lo tiene presente en todo su pensamiento. Y por ende también claro que esa visión natural de la beatitud de Dios como creador es imperfecta, porque la perfecta es la trinitaria. Otra distinción más que también va a ser, ¿no? Por ejemplo, aquí en este texto, por ejemplo, habla en la Suma contra los Gentiles, en la prima secunde de la Suma, que la beatitud imperfecta como contemplación de la verdad que se da en esta vida no alcanza la verdad, la verdadera noción de beatitud, sino que participa de ella. Y lo que decíamos también de Capaz Dei, que justamente que el hombre es capaz de Dios, pero capaz de Dios ¿qué? ¿Como una exigencia de su propia naturaleza? No, es capaz de Dios, quiere decir que se distingue de una piedra, de un burro, una vaca, que no son Capaz Dei, ni aunque Dios quisiera elevarlos al orden de la gracia, que es un absurdo, no son capaces de ser elevados al orden sobrenatural. Que para ser capaz de ser elevado al orden sobrenatural tengo que tener un orden natural, intelectual, racional, como el del ángel o como el del hombre, no la piedra. Por eso la piedra y una vaca y un burro no son Capaz Dei. Pero no entenderlo como los modernistas, que Capaz Dei es una exigencia de la naturaleza capaz de conocer a Dios por su propia naturaleza, que es un error. Y es el error también de los gnósticos, porque para ellos la naturaleza del hombre está integrada por una u otra cosa, por la chispa divina o el ser divino o algo divino. Entonces también esa noción de Capaz Dei se refiere a las criaturas racionales como el hombre o intelectuales como el ángel, que por libérrima voluntad divina pueden ser elevadas al orden de la gracia para que conozcan y amen a Dios uno y trino. Pero no quiere decir que las tenga que elevar. Entonces también hay que entender ahí todo ese tema de Capaz Dei. ¿En qué sentido? Porque para Maritain, para Lubac, para Rahner, todo esto es un sancocho. Hay una capacidad natural, hay un deseo natural y culmina en la visión beatífica de Dios sobrenaturalmente conocido. Y es todo el error gnóstico, todo el error modernista y todo el error que hoy se enseña por diferentes vías, matices o lo que fuera, pero la base es esta. Yo creo que más o menos queda esbozada la diferencia que hay.
Por eso a Santo Tomás, y como todo hay que leerlo, pero hay que leerlo con todo el bagaje y el soporte que tiene. Entonces, si retenemos que el deseo natural al que se refiere Santo Tomás es implícito y no explícito, ya está la vía de la solución. Y para redondear y que no quede alguna confusión sobre ese ejemplo del primer acto de razón, no se crea que es por la razón que el hombre se salva por la gracia que Dios da al hombre encaminarse en su primer acto hacia el bien último, el fin último, en abstracto. Y si no lo hace, peca, porque pone un óbice a la gracia que Dios le daría si elige bien. Entonces, porque también requiere la gracia. Por eso tampoco es suficiente creer en un Dios remunerador. Pero eso es otro tema, pero que está ligado con todo esto. Pero bueno, tampoco nos vamos a entrar a querer explicar todo comenzando. Entonces, podemos dejar aquí y continuar la próxima vez.